¿Dónde estaba la tiradora? El jefe del pelotón Ranger espetó por la radio, con la voz tensa y apresurada, justo cuando otro disparo rasgó el aire helado, y envió a la exploradora avanzada desplomándose tras un terraplén cubierto de nieve a las afueras de San Isidro. Y aún así, nadie lograba verla, porque la sargento de Estado Mayor María Calderón había permanecido completamente inmóvil durante 3 horas seguidas en una acequia de riego medio congelada, su cuerpo oculto bajo la superficie helada gracias a un equipo de respiración, su rifle sellado con firmeza dentro de una funda impermeable. El francotirador enemigo que había inmovilizado a todo un pelotón Ranger se creía fuera de alcance, apostado a casi 890 metros, y jamás oyó el disparo que acabó con él, aunque los Rangers sí lo hicieron, captando el leve susurro por las comunicaciones: objetivo neutralizado, Ghost 206 fuera. Un hombre que durante 6 meses se había murmurado en especulación silenciosa sobre una francotiradora fantasma que rompía emboscadas y desaparecía sin dejar rastro. Cuando por fin salió a la luz la verdad, la incredulidad recorrió las filas, porque nadie estaba preparado para aceptar que una sargento del ejército de apenas 28 años acababa de sacar a los combatientes más duros de Estados Unidos de una zona mortal. Y ahora, en Fort Claymore, Georgia, en el invierno de 1943, la sargento Calderón permanecía erguida dentro de una sala de informes de operaciones conjuntas, su uniforme de lana cargado de condecoraciones que la mayoría de los soldados nunca vería en toda su vida. Con apenas 28 años, sus marcados rasgos nativos, curtidos por años de despliegues en frentes brutales y helados, revelaban a alguien que había vivido mucho más allá de su edad, apartada de su puesto como instructora en la escuela de francotiradores del ejército para aquella reunión. Y como te diría el narrador de Carl's W.W. Tales, ya escuches desde Oregón, Ohio, o cualquier otro rincón del país, estás a punto de oír una historia que muy pocos han llegado a conocer. Frente a ella se encontraban 15 hombres, oficiales de la OSS, capitanes Ranger y planificadores de operaciones especiales, todos evaluando si ella era la respuesta a una misión que nadie más se atrevía a tocar, porque necesitaban un fantasma, alguien capaz de desaparecer en los ríos, en la tierra congelada, en la nada absoluta. Alguien que ya había pasado 4 años implacables, integrada en destacamentos de inteligencia especial, operando sola en lugares donde el rescate no era más que otra palabra para la muerte. El general Whitaker abrió su expediente y repasó su contenido. 3 estrellas de bronce por valor, una estrella de plata pendiente de revisión, y un historial abrumador de acciones confirmadas en Italia, Francia y el norte de África, aunque en ninguna de esas páginas aparecían las operaciones que oficialmente nunca existieron, los disparos invisibles que salvaron pelotones enteros, ni la razón por la que operadores curtidos murmuraban sobre una figura que se movía por el agua helada como la propia muerte. Empezaron a llamarla el espectro del río, y aunque Ghost 206 era su distintivo oficial, las historias que la rodeaban iban mucho más allá, comenzando en las llanuras de Cheyenne, en Wyoming, donde María Calderón fue criada por su abuelo tras la muerte de sus padres, un antiguo francotirador de reconocimiento de la Infantería de Marina durante la campaña del Pacífico, que le enseñó mucho más que puntería. Él le mostró cómo leer el viento observando la inclinación de la hierba helada, cómo ralentizar la respiración hasta que su propio latido parecía desaparecer, cómo fundirse con el terreno, y más allá de eso, le transmitió una comprensión del agua, una lección que sus antepasados habían conocido desde siempre, que los ríos nunca fueron barreras, sino caminos, protección y armas. A los 14 años podía contener la respiración casi 4 minutos, abatir a un ciervo en carrera a 400 metros y seguir a un hombre a través de un bosque invernal espeso, sin partir una sola rama. Y a los 18 se alistó no en los marines, como dictaba la tradición familiar, sino en el ejército, después de que le ofrecieran una plaza garantizada en la escuela de francotiradores, donde los instructores de Fort Benning
reconocieron que jamás habían visto disparar a alguien como ella. No era solo precisión, era instinto, como si pudiera ver la trayectoria de una bala antes incluso de que abandonara la recámara. Una reputación que se consolidó durante su segundo despliegue en Italia, asignada al 3º Regimiento Ranger, cuando soportó 9 horas brutales medio sumergida en una zanja de desechos congelada, aguardando con paciencia el único disparo que eliminaría a un objetivo de alto valor. Cuando la operación concluyó, el capitán Ranger redactó personalmente su recomendación para la evaluación de operaciones especiales, y poco después, se convirtió en la soldado más joven jamás admitida en su programa de francotiradores de élite. Pero la leyenda de María Calderón se encendió de verdad durante la operación Iron Frost en el sur de Francia, donde permaneció anclada bajo la corriente helada del río Ródano durante 14 horas ininterrumpidas, proporcionando cobertura mientras una unidad de asalto Ranger luchaba simplemente por sobrevivir. Durante aquel único enfrentamiento, eliminó a 7 comandos del eje que habían tendido una emboscada a la unidad, incluido su disparo confirmado más largo del día, una distancia asombrosa de 1.240 metros, efectuado con un Remington MSR, calibrado en Mun 338, la púa Magnum, y alimentado con munición Match elaborada a mano, un impacto de precisión que muchos descartaban como matemáticamente imposible, pero que María ejecutó bajo fuego enemigo y agotada por la exposición al agua helada. El general Whitaker cerró por fin su expediente. Su mirada se endureció al alzar la vista y dirigirse a ella. Sargento de Estado Mayor Calderón, tenemos una situación, explicando que un oficial desertor entrenado por los aliados, antiguo alumno suyo, había tomado como rehenes a 32 contratistas estadounidenses en el distrito de Valverde, y conocía su doctrina, sus patrones de movimiento y cada página de su manual operativo, palabras cuyo peso superaba al de las cintas en su pecho. Ya ha eliminado a 2 equipos Ranger que enviamos, añadió con tono sombrío un oficial naval, y necesitamos una solución que no encaje en el molde habitual. Mientras todas las miradas se volvían hacia María, y las imágenes satelitales inundaban la sala, mostrando un complejo siniestro que se alzaba entre campos congelados, con canales rodeando el perímetro como venas, torres de guardia con campos de tiro superpuestos, y casi ninguna ruta de escape viable. El comandante enemigo fue identificado como Rafael Montoya, un hombre que María reconoció al instante, un hombre que una vez se había entrenado en Camp Ridgeline antes de traicionar todo lo que le habían enseñado. Y mientras Whitaker explicaba que los Rangers preferían un asalto aéreo y otra unidad proponía una incursión nocturna, ambas opciones costarían vidas, ya que Montoya sabía exactamente cómo operaría cada equipo. La voz de María cortó el silencio con una sola pregunta. ¿Cuál es la temperatura del agua en esos canales? Congelando la sala cuando un mayor de Delta se burló diciendo que en octubre estaba a 62 grados y que la exposición sería un suicidio, con la hipotermia apareciendo rápidamente, a lo que ella respondió con calma que con el equipo y la preparación adecuados podía aguantar de 4 a 5 horas, tiempo suficiente para infiltrarse, establecer vigilancia y desmantelar su mando, solicitando un elemento de apoyo de 2 personas, su MSR, y 12 horas de preparación, sin helicópteros, sin entradas forzadas y sin un enfrentamiento abierto. El capitán naval frunció el ceño y advirtió que la profundidad de los canales variaba de 4 pies en algunos tramos a 6 en otros, lo que hacía inevitable una exposición prolongada y que estaría arriesgándolo todo. No si me muevo bajo la cobertura de la oscuridad y me establezco antes del primer amanecer, replicó María con calma, explicando que los canales arrastraban limo y escombros, que se convertían en ocultación si se sabía cómo utilizarlos, y ella lo sabía, mientras el general Whitaker se inclinaba hacia adelante y pronunciaba las palabras que borraron cualquier duda restante, diciéndole que entre los rehenes se encontraba la sobrina del secretario de Defensa y que las órdenes exigían su recuperación en un plazo de 72 horas. Si el plan falla, comenzó él,
pero fue interrumpido cuando la voz de María se volvió fría y firme al decir que no fallaría, porque ella no fallaba. Se ajustaba, se adaptaba y terminaba la misión, provocando la burla de un mayor de Delta, hasta que sus ojos se clavaron en los suyos con la precisión de una mira de rifle, y le recordó que el género no aprieta el gatillo, lo hacen el entrenamiento y la paciencia, y le preguntó si prefería enviar a otro equipo solo para que muriera, dejando la sala en un silencio absoluto. Más tarde, sola en el balcón, María observó cómo el sol invernal se hundía tras Fort Claymore, mientras sus pensamientos regresaban a la última lección de su abuelo antes de que la enfermedad se lo llevara, que el río nunca lucha contra las rocas, sino que fluye a su alrededor, por debajo y a través de ellas, instándola a ser el río, algo en lo que se había convertido durante la última década, deslizándose por campos de batalla helados, llevando la muerte en su corriente, invisible pero siempre presente. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana desde las llanuras de Cheyenne, diciendo que había visto las noticias sobre los rehenes, que sabía que María no podía contarle nada, pero que le pedía que tuviera cuidado, añadiendo que su pequeño sobrino no dejaba de preguntar cuándo volvería la tía María, y ella se quedó mirando las palabras, recordando que tenía 8 años, la misma edad que ella cuando su abuelo puso un rifle por primera vez en sus manos. Le había prometido llevarlo a cazar ese invierno para transmitirle las lecciones que la formaron. Pero antes, 32 estadounidenses debían sobrevivir lo suficiente como para regresar con sus propias familias. Cuando la pesada puerta se abrió y el sargento mayor Cole, un veterano curtido de operaciones especiales, entró en el pasillo y la observó con la calma de alguien que había visto demasiadas misiones torcerse. Le dijo que había leído su expediente, mencionando el disparo de 1240 metros en el sur de Francia con munición recargada a mano, que debería haber sido imposible incluso para un .338 Lapua, a lo que María respondió con serenidad que todo es imposible hasta que alguien lo hace, mientras él le entregaba una carpeta sellada identificando a su equipo de apoyo, y le informaba que se moverían en 6 horas, añadiendo con un leve matiz que otros estaban apostando a que nunca lograría el disparo, lo que solo le arrancó una ligera sonrisa al decir que no apostaba por orgullo, sino únicamente por su entrenamiento. Distrito de Valverde, invierno de 1943, 0200 horas. María se deslizó en silencio dentro de un canal ennegrecido, a casi 2 millas del complejo objetivo, con un traje térmico ajustado a su cuerpo mientras el agua helada se cerraba sobre ella, atrapando el poco calor que podía conservar. Detrás de ella, el sargento mayor Cole y el sargento primero Ramírez establecieron una posición de observación a 1600 metros, con sus ópticas térmicas siguiendo su silueta hasta que se disolvió en el fondo helado, mientras María murmuraba: Ghost 206 entrando en el río, en su micrófono de conducción ósea, palabras que apenas alteraron el aire nocturno. La corriente resultó más fuerte de lo previsto, alimentada por el deshielo de colinas lejanas, con profundidades que cambiaban sin aviso de 4 pies a casi 6, y María se mantuvo baja en los tramos más profundos, su rebreather de circuito cerrado, impidiendo que una sola burbuja traicionera rompiera la superficie, hasta que, 90 minutos después, su temperatura central descendió a 95 grados, aún soportable pero peligrosamente cerca del límite. En su mente resonó la voz de su abuelo, recordándole que el frío no era más que otro entorno que debía respetar y resistir, y que a cambio la respetaría a ella, cuando por fin alcanzó su escondite elegido a 450 metros de la estructura central del complejo, donde los restos de una tormenta se habían acumulado formando una cobertura natural. Una vez asentada, levantó la mira y comenzó a contar: 17 guardias, cada ruta y cada ritmo grabados en su memoria, hasta que a las 0400 Rafael Montoya apareció en escena y se detuvo a rezar, con la retícula alineándose con precisión sobre su sien, un disparo que podía haber realizado al instante pero que no ejecutó,
sabiendo que sin confirmar la ubicación de los rehenes, una muerte prematura podría condenar a 32 vidas, por lo que se mantuvo firme mientras la voz de Cole susurraba que las imágenes térmicas mostraban múltiples firmas en el edificio del noroeste, en la planta inferior. Instantes después, María vio a Montoya dirigirse directamente hacia esa estructura, seguido por 2 guardias que transportaban bandejas con exactamente 32 raciones de comida. Y el alivio la recorrió al confirmarse que los cautivos seguían con vida. Y hacia las 05:30, el amanecer comenzó a agitar el complejo, con relevos de guardia y un aumento de la actividad, mientras ella continuaba memorizando rostros y detalles. Entonces Montoya reapareció sosteniendo una cámara de vídeo. Su pulso se aplanó ante la implicación, cuando uno de sus hombres arrastró a un contratista estadounidense hasta ponerlo de rodillas, y María redujo su respiración hasta casi desaparecer. Distancia 447 metros, viento de 6 millas por hora a valor completo. El mundo se redujo a un solo punto mientras el agua corría por el cañón de su rifle, cuando lo elevó lentamente por encima de la superficie, para despejar la óptica, su cuerpo sumido en una hipotermia profunda a 93 grados. Pero sus manos permanecían absolutamente firmes, guiadas por la disciplina y la memoria muscular entrenada. Montoya alzó su pistola y comenzó su discurso cuando el primer estallido envió una bala a través de su lóbulo temporal a mitad de frase. Y antes de que su cuerpo tocara el suelo, ella ya había accionado el cerrojo. El segundo disparo impactó en el pecho del camarógrafo, y el tercero abatió al guardia que sujetaba al contratista mientras el caos estallaba al instante. Los combatientes se precipitaron hacia el cuerpo caído de Montoya, exponiéndose como blancos fáciles, y María entró en su ritmo: cerrojo, respirar, presionar, ciclar. 5 disparos en 20 segundos, cada impacto con precisión quirúrgica, mientras la voz de Cole atravesaba la estática anunciando que Delta y los Rangers llegarían en 3 minutos. Ella ajustó de inmediato, bajando la mira al nivel del sótano y encajando un disparo a través de una ventana apenas más ancha que un plato para atravesar el pecho de un guardia apostado dentro. Luego derribó a otro que levantaba su arma para ejecutar a los rehenes, mientras 2 más detectaron el leve rizo de su fogonazo y descargaron una ráfaga de fuego sobre el canal. Pero los proyectiles perdieron su energía en menos de 1 metro y se deshicieron sin causar daño en la corriente oscura. María dejó que la corriente la arrastrara 20 metros río abajo antes de salir a la superficie tras una nueva cobertura. Y tras 2 disparos rápidos, cayeron otros 2 combatientes enemigos, mientras el trueno distante de aeronaves en aproximación destrozaba la noche. Las naves de transporte rugían sobre sus cabezas, los equipos de asalto irrumpían en el complejo, y las unidades de perímetro lo sellaban por completo, dando por terminado todo el enfrentamiento en menos de 1 minuto. Para entonces, María ya había neutralizado a 15 de los 24 guardias antes de que cualquier otro par de botas tocara el suelo helado, y avanzó tambaleándose hacia su punto de extracción, con los músculos temblando de agotamiento, hasta que Cole la sacó del canal y confirmó que su temperatura central había descendido a 91 grados, una hipotermia profunda, con el cuerpo sacudido por espasmos mientras sus ojos permanecían alerta, conscientes e indomables. 6 semanas después, en Fort Claymore, Georgia, María volvió a estar de pie en la sala de conferencias con una estrella de plata recién prendida brillando en su pecho, mientras su nominación a la Cruz por Servicio Distinguido avanzaba por los conductos oficiales, y los mismos 15 hombres que antes habían dudado de ella ahora se pusieron en pie y aplaudieron, un gesto casi inaudito en el mundo de las operaciones especiales. El general Whitaker le entregó un sobre y explicó que los operadores navales habían reunido $50,000 y querían que ella los recibiera. Y dentro encontró no solo un cheque, sino también una nota que decía: Ghost 206. Está invitada a impartir nuestro curso de combate acuático. Necesitamos comprender el agua como usted lo hace. Guerra Naval Especial. Mientras el mayor de Delta, que en su día se había burlado de ella, dio un paso al frente.
y admitió que le debía una disculpa, revelando que su hermano había sido uno de los contratistas a los que ella salvó. María respondió con suavidad que no hacía falta ninguna disculpa, porque simplemente había cumplido con el trabajo para el que había sido entrenada. Y más tarde se sentó junto a un río invernal y silencioso, cerca de Fort Claymore, con el teléfono pegado al oído, mientras la voz emocionada de su sobrino le preguntaba cuándo volvería a casa, prometiéndole que la semana siguiente, pequeño guerrero, y que le enseñaría a disparar igual que su abuelo se lo había enseñado a ella. Sonriendo cuando él preguntó por el río y respondiendo que el río lo recuerda todo, pero solo comparte sus secretos con quienes lo respetan. Aquella noche, a través de los canales privados de la comunidad de operaciones especiales, un único mensaje recorrió la red en silencio. El espectro del río es real y nos pertenece. Mientras la sargento de Estado Mayor María Calderón regresaba a su puesto en la escuela de francotiradores, donde sus alumnos solían bromear diciendo que su instructora podía desaparecer en el agua, sin comprender lo literal que era aquella broma. Y los 32 contratistas que ella rescató fundaron más tarde una organización en nombre de su abuelo para proporcionar equipo y formación a comunidades nativas de todo el país. Y María jamás habló públicamente sobre la misión, porque los ríos, al fin y al cabo, guardan sus secretos. Gracias a todos por vernos. Suscríbanse a nuestro canal, Historias de la Guerra.